el tema tenía que ver con algo que dejamos flotando la semana pasada y que fundamentalmente yo creo que aquellos que están viviendo la adolescencia dicen que ahora se prolonga hasta el, 25, 30. sí o más, porque algunos se quedan a vivir en la casa porque no quieren crecer. Me No hace quieren acordar envejecer. la película El Tambor, ¿no? La de Folke Schlondorf, que hablaba acerca de ese que quería ser siempre chico. De cualquier manera, hay un momento muy particular que es cuando se termina el colegio secundario, en donde debería haber el famoso momento de decisión, ¿no? El optar. Y hay justamente a veces una crisis de vocación. ¿Por dónde encaro la vida en adelante? Yo el viernes pasado le contaba al doctor que cuando yo en el siglo XIV terminé el secundario, me acuerdo que había un instituto de orientación vocacional. Y a uno le decía, mira, el perfil pasa por acá, por allá. Hoy eso vuelve a ser una problemática, doctor Sáenz. Sí, yo creo que hay que enfocarlo desde el lado del deseo. O sea, la persona tiene que tener claro cuál es su deseo. Su deseo no tiene que equivocarse en esto, en creer que porque mi deseo es ser médico, o ingeniero, o lo que fuera, o jardinero, todo mi trabajo va a ser color de rosa. O sea, va a tener momentos difíciles. El ingeniero nuclear, que es su vocación y que está fanatizado con lo que hace, está expuesto a radiaciones que lo pueden complicar la salud. El médico que hace microbiología y trabaja en un laboratorio investigando para descubrir un antibiótico está lleno de muestras de virus que son jodidas. Sí. A mí me tocó en la epidemia de gripe A estar expuesto durante muchos días A las cepas. a nada menos que el virus ese que no sabíamos todavía, pero era mi vocación, o sea, mi deseo era ser médico. Bueno, ¿no? pero usted me está diciendo que ya tenía claro cuál era su vocación. Yo digo, hoy por hoy la gente ya tiene en claro, porque el que ya tiene a esa edad pensado en ser médico, medianamente tiene la balanza inclinada hacia Claro. allí. Pero habemos muchos que hemos terminado un colegio secundario y estábamos promediando el 5.º año, que es cuando en la mitad uno tiene que ir a anotarse, Claro. o porque están los preuniversitarios, lo que fuere, y realmente dice, ¿qué hago? No tengo claro nada, no sé si quiero ser arquitecto, médico, ingeniero o periodista. Y de pronto uno dice, hay casos muy concretos de gente, en lo personal, yo estudié para ser abogado y yo sabía que no iba a ser abogado, porque no me gustaba la profesión. No era su deseo. No, era un poco el deseo de mis viejos que quería a mi hijo el doctor. El deseo del otro. Fenómeno. Yo lo que quería era hacer lo que hago, trabajar de esto. Bueno, lo que hablábamos recién. Fenómeno. Pero digo, hay mucha gente que de pronto ni siquiera tiene claro qué es lo que quiere ser. Claro, pero es lo que hablábamos recién. Usted trabaja de esto, uno se cansa, se estresa, pero está contento. Sí, sí. Lo hablábamos recién. Muy pocos hacemos lo que nos gusta y nos da placer además. Sí, pero es importante tener claro que es sacrificado, que no es color de rosa, que, No. que es bravo, que es estresante, que uno duerme poco, que no tiene tiempo para su gente, pero es el deseo de uno está haciendo lo que le gusta, por eso a uno a usted se lo ve contento haciendo lo que hace, a mí se me ve contento trabajando de médico, pero porque estoy resaltando el deseo, que es el deseo de uno y no el deseo del otro. Creo que el problema a esa edad es que el deseo del sujeto a veces está sepultado en el deseo del otro. Y cuando hablamos del otro, siempre en general hablamos de los padres, o sea, no son los únicos los padres. Cuando nosotros decimos el gran otro, no son solamente la madre y el padre, puede ser el abuelo, puede ser algún hermano, puede ser ¿La sociedad la sociedad. también? La sociedad también. ¿Y, sí, y cómo se hace para desentrañar cuál es el lugar a ir cuando uno está en el medio de ese pantano, de esa nebulosa? Cuando uno dice la verdad que no sé qué hacer, pero algo tengo que hacer. El otro día, Hugo Moyano dijo una frase que a mí me dejó pensando. Dice, yo soy de una generación donde uno terminaba el colegio y el viejo nos decía, va a estudiar, porque si no estudias sabés qué es lo que hay que hacer, laburar. Hoy hay varias generaciones que no estudian y no laburan porque tampoco han tenido acceso al estudio, ni han tenido acceso a ver ni a su abuelo ni a sus padres trabajar. Hay varias gente que es producto de el no hacer nada. Digo, para una persona como esa, ¿cuál es la motivación? Los padres, pero cuando los padres se van a dormir la siesta, como hablábamos el otro día, los modelos sociales, los héroes se fueron a dormir la siesta, pero también lo más grave es que los padres se fueron a dormir la siesta. Entonces, la persona queda a la buena de Dios. O sea, yo creo que son los padres los que le enseñaron a hablar al sujeto,
El sujeto es un sujeto del lenguaje. Los Me habla desde los psicoanalíticos. Pero hablemosle claro a doña María. Los padres se fueron a son dormir los la dioses, siesta. los padres son los dioses del Bueno, niño. y en este caso de varias generaciones que no tienen un referente, porque Exacto. no vieron a nadie trabajar. ¿Quién sería el que ocupa el rol del padre? Sí, cualquiera. ¿El Estado? Debería ser el Estado en el caso de que el padre... No digo porque esta es la realidad. Es una Estos chicos difícil. que limpian un vidrio, que uno los ve a las 9 de la mañana o pidiendo algo o vendiendo algo, y que tienen papás que no trabajan o abuelos que no trabajan, los padres no se fueron a dormir la siesta, los mandaron a lo mejor. Digo, ¿cuál es la motivación? Sí, es difícil. Debería el Estado tratar de hacer lo posible para darle personas que le sirvan de referente, trabajadores sociales, por ejemplo, asistentes sociales que le ayuden a esta persona a dilucidar cuál es su verdadero deseo. A mí como analista me toca muchísimas veces hacerle ver a una persona, por suerte a veces a los 18 años, que la carrera que él iba a empezar no es la que quiere, sino que es la que quiere su madre, su padre o su hermana o su hermano. Me ha pasado que en medio de la terapia, a lo mejor a los 3 meses de terapia, el tipo se da cuenta que esa no es su carrera, está en tercer año de una carrera, está trabajando en la empresa de la familia, por ejemplo. Eso pasa, ¿eh? Y cuando va y le dice a los padres... No me gusta eso. Lo echan. Le dicen, bueno, andate a trabajar de cualquier cosa. El chico no le está diciendo que no quiere trabajar en eso ahora, en este momento. Le está diciendo, no es mi vocación. Mi vocación es otra carrera. Cuando se lo plantea, lo echan. Eso está claro que no era el deseo, era el deseo de los padres, obviamente. Y los padres, aparte de que era el deseo de los padres, que él estudiara eso, era el deseo de los padres sepultar el deseo del chico. O sea, no había una decisión de los padres de que el chico elija libremente y pueda llegar a dilucidar y ver cuál es su deseo. Pero bueno, cuando los padres... ¿Se puede manejar? Desde el psicoanálisis sí, nosotros siempre decimos algo cómico. Como hay padres metálicos, hay hijos neuróticos y por eso aparecemos estos aparatitos que somos los psicoanalistas. O sea, más de una vez nosotros suplimos, pero no es lo ideal tampoco esto que yo le digo, más de una vez nosotros suplimos, incluso como médico me ha pasado, porque a veces el médico, en el imaginario del paciente, el paciente cree que el médico la tiene clara, y como médico mucha gente me ha venido a consultar a los 17 o 18 años qué hacer, no solo como psicoanalista, ¿no? Como psicoanalista es más específico, es más un análisis más de fondo, psicoterapia, psicoanálisis, ir en busca del deseo, precisamente. El neurótico, el sujeto común, ¿no? Trata también de escabullirle un poco al deseo, porque enfrentar su propio deseo es angustiante, porque una vez que él enfrentó su propio deseo, no tiene a quién echarle la culpa después. O sea, si yo digo que mi deseo es ser médico, todos los momentos feos y difíciles que yo pase por ser médico, no tengo a quién culpar. Mientras que si yo elijo una carrera en donde no es mi deseo, sino que es el deseo de mis padres, en el último de los casos digo, bueno, total era el deseo de él. La culpa es del otro. La culpa es del otro. Ahora, la responsabilidad es del otro. Hoy por hoy, esta dilación en la concreción o en el encuentro del deseo de cada uno se ha ido extendiendo hacia adelante, corriendo en el tiempo. Antes, a los 18 años, había como una especie de entrar, era la puerta a la madurez. La muela de juicio. Sí. Hoy, la muela de juicio creo que se aparece después de los 30. Sobre los 30, ¿Qué sí. incidió? Bueno, lo que hablamos siempre, la caída de la función simbólica del padre en la sociedad, la caída de los modelos sociales, de los estandartes que servían como referente, pero quedaba siempre una segunda instancia que eran los padres verdaderos del sujeto, o sea, el papá y la mamá, el hermano mayor, el amigo más grande, el orientador, ¿no? Parece que estas personas también se han corrido y la persona queda, el sujeto queda a la buena de Dios, o sea, queda librado a su propia capacidad. ¿Cuál es la mirada desde el psicoanálisis? Digo, es el tratar de prolongar la adolescencia, el tratar de asumir la menor cantidad de responsabilidades, porque me parece que hoy por hoy estamos viendo que todos aquellos que siguen viviendo con papá y con mamá hasta 30 años, que no es nada del otro mundo, voy a encontrarlo, es como tener todo listo, ¿no? Saber que tienen la comida caliente, el lugar, la cama caliente, el techo, volver a la infancia. Es como un alargamiento. Sí, pero es una vuelta a la infancia. ¿Sí? Cuando en realidad
la persona tendría que superar ese difícil paso y venirse grande alguna vez. Alguna vez hay que venirse grande, ¿no? Es lo que decía Mariana Walsh del país Jardín de Infantes, un poco colectivamente hablando. No, los psicoanalistas somos más bien moralistas. O sea, nosotros creemos que para que la persona sea libre, tiene que haber límites. Sin límites no hay posibilidad de libertad. Hay sociedades donde a determinada edad uno termina un ciclo y sabe que llegó el momento de la autonomía. Exacto, eso es un límite. Bueno, flaco, ya tenés una edad, ponete los pantalones largos, ¿viste? Te la vas a tener que ganar ¿Eso es solo. el ideal o eso es otra mirada? No, es otra mirada. Yo creo que el límite tiene que empezar por la familia. A la sociedad la constituyen todos los sujetos, ¿no? Pero yo creo que el límite, o sea, los psicoanalistas apostamos mucho a la familia. Creemos que todo pasa por la familia, el padre, la madre, los hermanos. Los abuelos son determinantes. El abuelo a veces... de nuestra formación, con tanto ancestro italiano, español, judío, migrante, digo, incide mucho en esto de estar más pegoteado, más tiempo, porque a lo mejor creemos, como lo vemos en sociedades como la sajona y demás, que ellos tienen esta decisión de a determinada edad ir a vivir solo, que si los tenemos más cerca, ¿se prolonga mucho más la familia? No, yo creo que se está viendo en todo el mundo. Esto es un fenómeno mundial. O sea, ¿sí? En los países latinos se ve un poquito más, pero es un fenómeno mundial. No es un fenómeno propio de esta sociedad. Quiero recalcar el tema de los abuelos. Sí. Stephen Covey, en un libro, El octavo hábito, que fue el que escribió Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, un bestseller, asesora a 500 de las empresas más ricas del mundo. Él hace mucho hincapié en ese libro en el abuelo. Él dice que si los chicos, todos los chicos tuvieran la suerte de ser educados, además de por los padres, por los abuelos, desarrollarían lo que él llama el octavo hábito, que es la grandeza. Porque uno puede ser un excelente profesional. Los orientales practican mucho eso. Sí, sí. Todavía el abuelo y los mayores tienen incidencia social. Porque una persona no va a ser feliz por más que tenga un título o sea un exitoso comerciante si no tiene grandeza. O sea, yo creo que la felicidad va a venir del lado o de la mano de la grandeza. Y en eso nosotros hacemos muchísimo hincapié en los abuelos. No quiere decir que tenga que desplazar al padre, es una función complementaria, pero el abuelo está desde otro lugar. Yo creo que es un tema que habría que resaltar mucho en estas sociedades donde el Estado hace lo que puede, desde donde puede, porque no es fácil, donde los padres a veces hacen lo que pueden con sus herramientas, y el abuelo, el rol del abuelo es un rol que, para mí, ¿no?, tendría que ser resaltado como una figura clave en la educación del chico. Como el patriarca, ¿no? Sí, sí, y es una figura que lamentablemente está devaluada. Se ha ido desdibujando. Lamentablemente. Creo que el abuelo tiene mucho que ver en esto. El abuelo tendría que... Hoy los abuelos llenan los geriátricos, el abuelo tendría que meterse a internet, el abuelo tendría que empezar a estudiar una carrera a los 70, el abuelo tendría que salir del sillón del abuelo amacándose y ponerse a leer, para que el chico, cuando le haga una pregunta, el abuelo le pueda dar respuestas. Claro. Le pueda dar respuestas, porque los chicos te dicen, sí, todo lo que vos me decías es muy lindo, pero yo a mi abuelo le hablo de un tema y él no tiene respuesta. O sea que el abuelo también podría salirse de su sillón de abuelo, y creo que es una de las figuras que hoy nos quedan. Tendríamos que volver a recuperar. Sí, totalmente.